multimillonaria solicitó adaptar su automóvil, pero el mecánico conocía un secreto que Regina Villarreal sentía el corazón acelerado mientras las ruedas de su silla rechinaban levemente contra el piso de cemento del taller mecánico. Necesitaba esas adaptaciones en su sedán plateado, y las necesitaba para el viernes, costara lo que costara. Fue entonces cuando cruzó la mirada con Javier Mendoza, el mecánico que se acercaba con las manos sucias de grasa y una expresión de curiosidad en su rostro moreno. «Usted necesita adaptaciones para conducir, ¿verdad?», preguntó él, observando a la mujer elegante con el vestido azul que contrastaba con el ambiente sencillo del taller. «Exacto. Necesito comandos manuales para freno y acelerador. Es urgente», respondió Regina, tratando de sonar firme a pesar del nerviosismo que sentía crecer en el pecho. Javier se acercó al automóvil y comenzó a examinar el interior. El asiento del conductor estaba ajustado para una persona de estatura normal, sin ninguna señal de que alguien en silla de ruedas lo usara regularmente. «¿Cuánto tiempo lleva usted en la silla?», preguntó, volviéndose hacia ella. Regina dudó por una fracción de segundo antes de responder. 2 años. El rubor que subió a su rostro no pasó desapercibido para Javier. Él había trabajado con muchas adaptaciones a lo largo de los años y sabía reconocer cuando algo no cuadraba. 2 años, ¿y este es su automóvil principal? En realidad es de mi esposo, pero necesito las adaptaciones para poder conducir ocasionalmente. Regina sintió que la explicación sonaba forzada, incluso para sus propios oídos. Javier cruzó los brazos, sus sospechas aumentando con cada respuesta. La mujer demostraba un conocimiento técnico sobre adaptaciones que era inusual para alguien que supuestamente las necesitaba desde hacía tan poco tiempo. «Señora, la adaptación que está pidiendo es compleja. Va a necesitar al menos 2 semanas para estar lista. Le pago el doble si está lista para el viernes», dijo Regina rápidamente, su voz revelando desesperación. «Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Javier dejó de manipular la herramienta que tenía en las manos y miró directamente a Regina. Toda esa urgencia estaba haciendo las cosas más extrañas. «¿Por qué tanta prisa, si me permite preguntar?». Regina desvió la mirada, fingiendo ajustar su posición en la silla. «Es que tengo compromisos importantes la próxima semana. Necesito ser independiente para desplazarme». «¿Ya intentó en otros talleres?». «Algunos, pero todos dijeron que no podrían en el plazo». Regina se mordió el labio inferior, un gesto que Javier notó de inmediato. Él decidió poner a prueba sus sospechas. «Sabe, señora, estas adaptaciones son caras. ¿No le gustaría visitar algunos talleres más para comparar precios?». «No, no es necesario. Acepto cualquier precio que usted cobre», respondió ella apresuradamente. Javier negó lentamente con la cabeza. En sus 15 años de profesión, nunca había visto a un cliente rechazar comparar presupuestos, especialmente para un servicio tan costoso. «Está bien, voy a hacer un presupuesto detallado, pero necesito que deje el automóvil aquí para examinarlo mejor». Regina se puso visiblemente nerviosa. «No puedo dejar el automóvil, lo necesito para volver a casa». «Pero, ¿cómo llegó hasta aquí si no puede conducir sin las adaptaciones?», preguntó Javier, su voz cargada de sospecha. Regina sintió que la sangre se le helaba. Había cometido un error evidente. «Mi chofer me trajo, pero tuvo que irse. Va a volver por mí», improvisó rápidamente. Javier miró hacia el estacionamiento vacío frente al taller, luego volvió la mirada hacia ella. No había nadie a la vista. «Entiendo. Bueno, entonces voy a hacer el presupuesto y usted regresa mañana para hablar con más calma». Regina asintió y maniobró la silla de ruedas hacia la salida. Javier la observó partir, notando cómo manejaba la silla con una familiaridad que parecía ensayada, no natural. En cuanto desapareció de vista, Javier tomó el teléfono y llamó a su compadre Pancho, que tenía un taller mecánico al otro lado de la ciudad. «Pancho, una pregunta rápida. ¿Ha aparecido por ahí alguna mujer rubia elegante pidiendo una adaptación urgente para silla de ruedas?».
Compadre, qué pregunta tan extraña. Sí apareció, ayer. Una mujer fina, vestida de azul, en una silla de ruedas cara. Quería el servicio listo en 3 días. Le dije que buscara en otro lugar porque era imposible. Javier colgó el teléfono con una expresión pensativa. Sus sospechas se estaban confirmando. Llamó a otros 2 conocidos de la zona y recibió respuestas similares. La mujer estaba buscando desesperadamente a alguien que hiciera las adaptaciones con prisa. Esa noche, Javier no pudo sacarse a Regina de la cabeza. Había algo profundamente mal en toda aquella situación. Decidió hacer una búsqueda en Internet sobre el nombre que aparecía en los documentos del carro. Regina Villarreal. Lo que encontró lo dejó impactado. Regina Villarreal había sido directora general de Industrias Villarreal, una empresa de productos químicos que 5 años antes había sido escenario de uno de los peores accidentes industriales de la región. Una explosión en una de las plantas dejó a decenas de heridos, muchos con secuelas permanentes. A Javier se le revolvió el estómago cuando leyó los nombres de las víctimas. Ahí estaba el nombre de su hermano menor, Luis Mendoza, que había quedado parapléjico después del accidente. Los reportajes de la época mencionaban fallas graves de seguridad, equipos defectuosos y negligencia de la dirección de la empresa. Las investigaciones, sin embargo, fueron misteriosamente suspendidas después de algunos meses, y Regina Villarreal desapareció de la vida pública poco después. Javier pasó toda la madrugada leyendo todo lo que pudo encontrar sobre el caso. Su coraje crecía con cada artículo, con cada testimonio de víctima que encontraba. Aquella mujer era responsable del sufrimiento de su hermano y de tantas otras familias. A la mañana siguiente, llegó más temprano al taller mecánico y se quedó esperando. Alrededor de las 10, Regina apareció de nuevo, maniobrando su silla de ruedas por el patio del taller mecánico. «Buenos días, señor Javier. Le traje los documentos que me pidió», dijo ella, tratando de sonar despreocupada. «Buenos días, señora Regina Villarreal», respondió él, enfatizando el apellido. Regina palideció instantáneamente. La sangre pareció drenar de su rostro, dejándola con una expresión de terror puro. «¿Cómo sabe usted mi nombre completo?», tartamudeó ella. «El Internet es algo interesante, ¿no le parece? Uno encuentra todo tipo de información sobre las personas». Regina intentó girar la silla para salir de ahí, pero Javier bloqueó su camino. «Con permiso, tengo que irme», dijo ella con la voz temblando. «Estoy seguro de que necesita irse, especialmente considerando que las investigaciones sobre el accidente en Industrias Villarreal se van a reabrir la próxima semana». Regina dejó de intentar salir y lo miró fijamente con los ojos desorbitados por el pánico. «No sé de qué está hablando». «Claro que lo sabe. La pregunta es, ¿por qué una mujer que causó un accidente que dejó a decenas de personas en sillas de ruedas está fingiendo estar en una también?» Las palabras de Javier cortaron el aire como una cuchilla. Regina sintió como si el mundo se estuviera derrumbando a su alrededor. «Yo no estoy fingiendo nada», susurró ella, pero su voz carecía de toda convicción. «Luis Mendoza, ¿ese nombre le significa algo a usted?» Regina cerró los ojos. Recordaba el nombre. Luis era uno de los empleados más jóvenes que había resultado herido en el accidente. «Él es mi hermano», dijo Javier con la voz cargada de un dolor contenido. «Lleva 5 años en una cama de un centro médico por culpa de su negligencia». Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de Regina. La máscara de frialdad y control que había mantenido durante años finalmente se estaba deshaciendo. «Yo no quería que nada de esto hubiera pasado», murmuró ella. «Pero pasó, y ahora usted está aquí, fingiendo tener la misma discapacidad que causó en mi hermano y en tantos otros». Regina no podía dejar de llorar. Todo el peso de la culpa que había intentado suprimir durante años se le estaba viniendo encima. «¿Por qué?», preguntó Javier. «¿Por qué fingir estar en la silla de ruedas?». Regina tardó varios minutos en poder responder. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. «Porque pensé que si parecía vulnerable, debilitada, la gente tendría lástima de mí. Si la verdad sobre mi negligencia salía a la luz,
Si alguien me confrontaba, podría decir que ya estaba pagando por mis errores a través del sufrimiento físico. Javier sintió una mezcla de rabia e incredulidad ante la frialdad calculadora de aquellas palabras. ¿Usted creyó que fingir una discapacidad sería su estrategia de defensa? Estaba desesperada. Sabía que en algún momento todo esto volvería a salir a la luz. Necesitaba algo que me protegiera de la rabia de las familias. ¿Y funcionó? ¿Se sintió protegida durante estos 2 años? Regina negó con la cabeza. No dormí ni una noche tranquila en estos 2 años. Cada día era una tortura, fingiendo ser algo que no soy, cargando con la culpa de lo que hice. Javier observó a la mujer destrozada frente a él. Una parte de él sentía una satisfacción oscura al verla sufrir, pero otra parte sentía náuseas por la profundidad de su manipulación. ¿Tiene idea de lo que pasó mi hermano? ¿De lo que todavía pasa todos los días? Regina levantó sus ojos enrojecidos por las lágrimas para encontrarlos de él. Lo sé. Leo sobre todas las víctimas. Sé el nombre de cada una. Sé cómo están hoy. Es parte de mi penitencia. ¿Penitencia? ¿Usted cree que fingir estar en la silla es penitencia suficiente por lo que hizo? No. Claro que no. Nada de lo que haga será suficiente para compensar lo que causé. Javier se alejó unos pasos, tratando de controlar su rabia. Entonces, ¿por qué no enfrentó las consecuencias como lo haría una persona decente? Porque soy una cobarde, admitió Regina con la voz casi inaudible. Siempre lo fui. Cuando ocurrió el accidente, mi primera reacción fue pensar en cómo protegerme, no en cómo ayudar a las víctimas. ¿Y ahora? ¿Qué planea hacer ahora? Regina se secó el rostro con el dorso de la mano. No sé. Pensé que tendría más tiempo para prepararme psicológicamente. Que las investigaciones se reabrieran, eso lo cambia todo. Debería haberse preparado hace 5 años, cuando causó el accidente. Usted tiene razón. Completamente la razón. Javier se quedó en silencio por un momento, observando a la mujer destrozada frente a él. Había soñado con este momento durante años, imaginando cómo sería confrontar a alguien responsable del sufrimiento de su hermano. Pero la realidad era más compleja que sus fantasías de venganza. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó finalmente. No sé. Honestamente, no sé. Puedo exponer todo esto públicamente. Su farsa, su intento de manipular la compasión de la gente. Imagino que sería una noticia interesante para los periódicos. Regina palideció aún más. Por favor, yo necesito tiempo para pensar, para decidir cómo lidiar con todo esto. Javier la estudió por un largo momento. 48 horas. Le doy 48 horas para que decida qué va a hacer. Si para entonces no ha tomado una actitud decente, yo mismo iré a los periódicos a contar su historia. ¿Qué considera una actitud decente? Para empezar, usted va a venir conmigo a visitar a mi hermano al hospital. Va a mirar a los ojos a él y a otras víctimas y va a explicar por qué creyó que fingir tener la misma discapacidad que ellos era una estrategia aceptable. Regina sintió que el estómago se le revolvía ante la propuesta. Yo no sé si pueda. Va a tener que poder. Es lo mínimo que les debe a las personas que destruyó. Regina asintió lentamente, sabiendo que no tenía opción. Mañana iré con usted. A las 2 de la tarde. ¿Y señora Regina? ¿Sí? Espero que uses esas 48 horas para encontrar el valor que deberías haber tenido hace 5 años. Regina salió del taller mecánico con el corazón pesado, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Por primera vez en años, se vería obligada a enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. Esa noche, Regina no pudo comer ni dormir. Se quedó sentada en su mansión en Lomas Vacía, reflexionando sobre los últimos 5 años. Había construido una vida entera basada en la mentira y la cobardía. La fortuna que poseía se había acumulado a costa de la seguridad de sus empleados. A la mañana siguiente, se preparó para la visita al centro médico como si se estuviera preparando para su propia ejecución. Se puso la misma ropa azul que usaba desde hacía 2 años, se colocó en la silla de ruedas y se dirigió al taller de Javier. ¿Estás lista?,
preguntó él cuando ella llegó. Nunca voy a estar lista para esto, pero tengo que hacerlo. El centro médico quedaba a 20 minutos del taller. Durante el trayecto, Javier le contó a Regina sobre la condición actual de Luis. Él había perdido el movimiento de las piernas y necesitaba cuidados constantes. Su esposa, Gabriela, trabajaba en 3 empleos para pagar los tratamientos que el plan de salud no cubría. Él era ingeniero en tu empresa, dijo Javier. Tenía 28 años cuando ocurrió el accidente. Soñaba con tener hijos, construir una casa propia. Todo eso terminó aquel día. Regina absorbió cada palabra como un golpe físico. Cuando llegaron al centro médico, Javier la llevó directamente al ala de rehabilitación. El olor a desinfectante y el sonido de los equipos médicos hicieron que Regina sintiera náuseas. «Luis está ahí», dijo Javier, señalando una cama al final del pasillo. Regina vio a un hombre delgado, de cabello oscuro, que estaba haciendo ejercicios de fisioterapia con la ayuda de una enfermera. Junto a la cama estaba una mujer que ella supuso que era Gabriela, organizando algunos papeles. «Luis, Gabriela, quiero presentarles a alguien», dijo Javier al acercarse. Luis levantó la vista y le sonrió a su hermano, pero su expresión cambió cuando vio a la mujer en la silla de ruedas a su lado. «Ella es Regina», dijo Javier simplemente. Regina sintió que todas las palabras escapaban de su mente. Ante la realidad concreta del sufrimiento que había causado, su preparación mental resultó completamente inadecuada. «Hola», dijo Luis cortésmente, sin reconocer quién era ella. Gabriela también saludó con un gesto, claramente curiosa por saber quién era esa mujer elegante que Javier había traído. «Luis», dijo Javier lentamente, «ella es Regina Villarreal». La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de Luis. Gabriela dejó caer los papeles que tenía en las manos. «Regina Villarreal», repitió Luis, su voz cargada de incredulidad. Regina no podía hablar. Las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro nuevamente. «¿La Regina Villarreal que era dueña de la empresa donde yo trabajaba?», insistió Luis. Regina solo pudo asentir. Gabriela se levantó bruscamente de la silla. «¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Y por qué está en una silla de ruedas?». «Esa es una buena pregunta», dijo Javier, mirando directamente a Regina. Regina sabía que había llegado la hora de la verdad. Con la voz temblando, comenzó a contar su historia. Explicó cómo había huido de las consecuencias del accidente, cómo había fingido estar discapacitada para evitar enfrentar a las familias de las víctimas. Con cada palabra, Luis y Gabriela parecían más impactados. Otros pacientes y familiares cercanos comenzaron a prestar atención a la conversación. «¿Usted fingió estar paralizada?», preguntó Luis, su voz incrédula. «Por 2 años», admitió Regina, su vergüenza creciendo a cada segundo. «Mientras mi esposo está realmente paralizado por culpa de su negligencia», dijo Gabriela, su voz elevándose de tono. Regina no podía responder. La realidad de la situación era demasiado abrumadora. Una enfermera que había cuidado de Luis durante años se acercó al grupo. «Disculpen, pero necesito pedirles que bajen la voz. Hay otros pacientes descansando». «Enfermera Elena», dijo Luis, «¿usted conoce a Regina Villarreal?». La enfermera miró a Regina con más atención. «El nombre me resulta familiar». «¿Por qué?». «Ella era la dueña de la empresa donde yo trabajaba cuando ocurrió el accidente». La enfermera Elena abrió mucho los ojos. «¿Usted es Regina Villarreal? Pero, ¿por qué está en una silla de ruedas?». «Porque estaba fingiendo estar paralizada», dijo Javier, con la voz cargada de indignación. La enfermera miró de Regina a Luis y de nuevo a Regina, tratando de procesar la información. «¿Fingiendo?». «Por 2 años», repitió Gabriela. «Mientras nosotros luchábamos para pagar el tratamiento de Luis, ella fingía tener la misma discapacidad que le causó a él». Otros familiares en el pabellón comenzaron a acercarse, atraídos por la discusión. Regina reconoció algunos rostros de las fotos que había visto en los periódicos años atrás. «¿Alguien puede explicar qué está pasando aquí?», preguntó un hombre mayor a quien Regina reconoció como el padre de otro trabajador que resultó herido en el accidente.
Ella es Regina Villarreal, explicó la enfermera Elena, la mujer responsable del accidente industrial de hace 5 años. Un murmullo de reconocimiento y enojo recorrió al grupo que se estaba formando. Y estaba fingiendo estar en una silla de ruedas, añadió Gabriela, con la voz cargada de indignación. ¿Cómo que fingiendo?, preguntó una mujer que Regina recordaba como la madre de uno de los empleados más jóvenes. Regina se dio cuenta de que estaba acorralada. Todas las personas a su alrededor eran familiares de las víctimas del accidente que ella había causado. Sus mentiras estaban siendo expuestas frente a las personas que más derecho tenían de odiarla. Con lágrimas rodando por su rostro, Regina se levantó lentamente de la silla de ruedas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos observaron conmocionados cómo la mujer que creían paralizada se ponía de pie frente a ellos. «Dios mío», susurró la enfermera Elena. «Lo siento mucho», dijo Regina con la voz quebrada. «Lo siento mucho por todo». «¿Que lo siente mucho?», explotó Gabriela. «Usted destruyó la vida de mi esposo, desapareció por 5 años, fingió estar discapacitada, y todo lo que tiene que decir es que lo siente mucho». Regina no tenía respuesta. Nada de lo que pudiera decir sería apropiado para el momento. Luis, sin embargo, sorprendió a todos al hablar con voz tranquila. «Regina, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué fingió estar como yo?» «Porque soy una cobarde», respondió con honestidad. «Pensé que si parecía vulnerable, la gente sentiría lástima por mí en lugar de enojo. Era mi estrategia de defensa por si me encontraban». «Estrategia de defensa», repitió Luis lentamente. «Usted convirtió nuestro sufrimiento real en una estrategia. Sé lo terrible que suena eso. Sé que no hay excusa para lo que hice. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando, uno de los hombres presentes, a quien Regina reconoció como el esposo de una empleada que perdió el brazo en el accidente, se acercó a ella. 5 años. 5 años buscamos justicia. 5 años tratando de que alguien nos escuchara. Y usted estaba escondida detrás de una discapacidad falsa. Lo sé. Sé que no merezco perdón. Sé que arruiné sus vidas y que nada puede reparar eso. Entonces, ¿por qué está aquí ahora?, preguntó la madre del empleado joven. Regina miró a Javier, quien observaba la escena con una expresión impenetrable. «Porque Javier me dio un ultimátum. O venía aquí a enfrentarlos, o él contaría mi historia a los periódicos». «Al menos ahora está siendo honesta», dijo Luis. «Es un comienzo». Su respuesta sorprendió a todos los presentes, incluida Regina. «Luis, ¿cómo puedes decir eso?», preguntó Gabriela. «Ella arruinó nuestra vida». «Sí, lo hizo. Pero guardar el enojo no me va a ayudar a volver a caminar». Luis miró directamente a Regina. «Te perdono», dijo él simplemente. El grupo quedó en silencio total. Incluso Regina dejó de llorar, impactada por sus palabras. «Luis», comenzó Gabriela. «Gaby, cargar con odio por 5 años ya fue suficiente. No significa que acepto lo que hizo. Significa que ya no quiero que la ira consuma la poca energía que tengo». Regina se dejó caer de nuevo en la silla, pero esta vez no fingiendo debilidad. El perdón inesperado de Luis la golpeó más fuerte de lo que cualquier acusación podría haberlo hecho. «No merezco esto», murmuró ella. «No, no lo mereces», coincidió Luis, «pero yo lo necesito». Javier observaba la escena con sentimientos encontrados. Él había llevado a Regina hasta allí, buscando una forma de justicia, pero el perdón de su hermano no era lo que esperaba. «Luis, ¿estás seguro?», preguntó él. «Lo estoy. Pero perdonar no significa olvidar o dejar pasar. Significa que quiero que enfrente las consecuencias de forma adecuada, no que se esconda detrás de mentiras». Regina levantó la mirada hacia Luis. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar a reparar lo que hice?». «Primero, tienes que dejar de huir, enfrentar las investigaciones, aceptar la responsabilidad legal por lo que pasó». «¿Y después?»,
preguntó ella. Después, si de verdad quieres redimirte, dedica tu vida a ayudar a personas como nosotros. Usa tu riqueza y tu experiencia para hacer algo útil en lugar de esconderte. Las palabras de Luis resonaron en la mente de Regina. Por primera vez en años, vio un camino posible hacia adelante, un camino que no envolvía mentiras ni manipulación. «Voy a hacerlo», dijo ella. «Voy a enfrentar las investigaciones y encontrar una forma de ayudarlos». «No lo hagas por nosotros», dijo la enfermera Elena. «Hazlo porque es lo correcto». Regina asintió. «Tiene razón. Es lo que debía haber hecho desde el principio». Gabriela, que había permanecido en silencio desde el perdón de Luis, finalmente habló. «¿Cómo sabemos que no va a huir de nuevo? ¿Que no va a desaparecer en cuanto salga de aquí?» Era una preocupación válida. Regina había huido de sus responsabilidades durante 5 años. ¿Por qué sería diferente ahora? «Porque», dijo Javier, sorprendiendo a todos, «yo voy a garantizar que no huya». Todos lo miraron con curiosidad. «¿Cómo?», preguntó Regina. «Vas a trabajar conmigo, en el taller mecánico. Vas a ayudar a otras personas en silla de ruedas con adaptaciones en sus vehículos. Vas a aprender en la práctica lo que estas personas enfrentan todos los días». La propuesta era inesperada y, de cierta forma, genial. Regina se vería obligada a confrontar diariamente las consecuencias de sus acciones pasadas. ¿Eso es posible?», preguntó ella. «Bajo una condición», dijo Javier. «Vas a reabrir voluntariamente las investigaciones sobre el accidente. Vas a cooperar completamente con las autoridades y aceptar cualquier consecuencia legal». Regina respiró hondo. Era el momento de la verdad. «Acepto. Acepto todas las condiciones. Y vas a devolver el dinero que escondiste para evitar pagar indemnizaciones», agregó Luis. Regina palideció. ¿Cómo sabía él eso? ¿Cómo? «No somos tontos, Regina. Sabíamos que habías transferido patrimonio para evadir responsabilidades. Solo no pudimos probarlo». Regina cerró los ojos. Todos sus secretos estaban siendo expuestos. «Voy a devolver todo. Voy a crear un fondo para las víctimas del accidente». «No queremos tu limosna», dijo Gabriela firmemente. «No es limosna», respondió Regina. «Es restitución. Es lo mínimo que puedo hacer. Lo mínimo que pudiste haber hecho era haberte hecho responsable hace 5 años», observó Javier. «Tiene razón. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar que el presente y el futuro sean diferentes». La enfermera Elena miró el reloj. «Gente, necesito pedirles que por hoy terminen. Luis necesita descansar y hay otros pacientes que necesitan atención». El grupo comenzó a dispersarse lentamente, pero Regina permaneció quieta, aún procesando todo lo que había sucedido. «Regina», llamó Luis. Ella lo miró. «No va a ser fácil. Lo que hiciste fue terrible y las consecuencias van a ser severas. Pero si de verdad quieres cambiar, si quieres redimirte, nunca es tarde para empezar». «Gracias», dijo ella con la voz cargada de emoción. «Gracias por darme esta oportunidad cuando no la merezco. No me agradezcas todavía. Vas a tener que demostrar que mereces esta oportunidad todos los días de aquí en adelante». En los días siguientes, Regina cumplió su palabra. Buscó un abogado y solicitó formalmente la reapertura de las investigaciones sobre el accidente en Industrias Villarreal. La noticia causó un revuelo en la prensa local. La primera investigación reveló que Regina había sobornado a inspectores de seguridad para que aprobaran equipos defectuosos. Su empresa recortaba sistemáticamente los costos de seguridad para aumentar las ganancias, una práctica que ella no solo conocía, sino que había autorizado personalmente. Durante los interrogatorios, Regina confesó todo sin intentar defenderse. Admitió haber pagado sobornos, haber ignorado informes de seguridad y haber priorizado las ganancias sobre la vida de sus empleados. Paralelamente a las investigaciones legales, Regina comenzó a trabajar en el taller mecánico de Javier. Al principio,
Solo observaba mientras él adaptaba vehículos para otras personas en silla de ruedas. La ironía de la situación no escapaba a nadie. La mujer que había causado discapacidades en otros ahora aprendía cómo ayudarlos a adaptarse. Los primeros días fueron extremadamente difíciles. Regina no sabía nada de trabajo manual y sus manos delicadas rápidamente se llenaron de callos. Javier no le ponía las cosas fáciles, tratándola como a cualquier aprendiz. «Si vas a hacer esto, hazlo bien», le decía él cada vez que ella se quejaba del trabajo pesado. Regina descubrió que adaptar un vehículo para una persona en silla de ruedas era un proceso complejo que exigía no solo conocimiento técnico, sino también sensibilidad para entender las necesidades específicas de cada persona. Una mañana, estaba trabajando en una adaptación cuando llegó un joven en silla de ruedas acompañado de su madre. Había perdido las piernas en un accidente de moto y estaba tratando de recuperar su independencia. «Necesito volver a manejar», le explicó a Javier. «Es la única forma de volver a trabajar y recuperar mi vida». Regina observó la determinación del muchacho y recordó cómo Luis había hablado sobre sueños interrumpidos. Aquí estaba alguien luchando por reconstruir su vida después de una tragedia. «¿Puedo ayudar?», preguntó ella tímidamente. Javier la miró con sorpresa. Era la primera vez que ella se ofrecía activamente a ayudar. «¿Sabes lo que estás haciendo?». «Estoy aprendiendo, pero me gustaría intentarlo». El joven la miró con curiosidad. «¿Usted también usa silla de ruedas?». Regina sintió que le ardía la cara de vergüenza al recordar su farsa. «No, yo estaba fingiendo serlo. Durante 2 años». El joven se quedó confundido. «¿Fingiendo? ¿Por qué?». Regina le contó brevemente su historia. Esperaba que él se indignara, pero su reacción fue diferente. «Entiendo. Entonces usted causó accidentes que dejaron a personas como yo». «Sí». «¿Y ahora está tratando de arreglarlo?». «Tratando de aprender cómo. Todavía no sé si puedo arreglar algo». El joven pensó por un momento. «¿Sabe lo que aprendí desde que quedé así? Que cada día es una oportunidad de ser una mejor persona de lo que fuimos ayer. Si usted realmente quiere ayudar, acepto su ayuda». La generosidad de aquel muchacho conmovió profundamente a Regina. Durante las semanas siguientes, trabajó duro para aprender todo sobre las adaptaciones necesarias para su carro. Durante ese proceso, conversó largamente con él sobre los desafíos de vivir en silla de ruedas. Aprendió sobre las dificultades prácticas del día a día, los prejuicios que enfrentaba, las adaptaciones necesarias en casa y en el trabajo. «La parte más difícil no son las limitaciones físicas», explicó él un día. «Es lidiar con la mirada de lástima de la gente. A veces prefiero el enojo a la lástima». Sus palabras hicieron que Regina reflexionara sobre cómo su estrategia de fingir discapacidad había sido una manipulación grotesca de los sentimientos genuinos que las personas tenían. Mientras tanto, las investigaciones legales avanzaban. Regina había contratado al mejor abogado penalista de la ciudad, no para defenderse, sino para garantizar que todo el proceso se llevara a cabo de manera adecuada y transparente. «Mi clienta quiere colaborar completamente con la justicia», explicó el abogado al fiscal. «Confesará todos los delitos y pagará todas las indemnizaciones necesarias». El fiscal, acostumbrado a acusados que lo negaban todo hasta el final, quedó sorprendido por la postura de Regina. Durante una audiencia particularmente difícil, Regina escuchó el testimonio de doña Guadalupe, una señora de 67 años, cuyo hijo había sido una de las víctimas más graves del accidente. Él había quedado tetrapléjico y después de años de lucha contra complicaciones médicas, terminó falleciendo el año anterior. «Mi hijo luchó durante 4 años», dijo doña Guadalupe con la voz entrecortada. «Nunca se rindió, siempre creyó que iba a mejorar. Cuando nos dejó, pensé que nunca iba a poder perdonar a la persona responsable de habérmelo quitado». Regina sentía cada palabra como un golpe físico. Contenía las lágrimas con todas sus fuerzas, sabiendo que su sufrimiento era insignificante comparado con el de esa madre. «¿Pero sabe lo que me dijo antes de partir?», continuó doña Guadalupe,
mirando directamente a Regina. Me dijo que no quería que yo guardara rencor en mi corazón. Dijo que el rencor me iba a consumir y no quería eso para mí. La voz de doña Guadalupe se quebró por completo. Entonces la perdono, no porque lo merezca, sino porque mi hijo no querría verme cargando con ese peso. Regina ya no pudo contener las lágrimas, se levantó en el banquillo de los acusados y se inclinó profundamente hacia doña Guadalupe. «Lo siento mucho», dijo ella, con la voz casi inaudible. «Siento mucho haberle arrebatado a su hijo. Siento mucho haber causado tanto sufrimiento». El juez le permitió hablar. «Sé que mis palabras no significan nada ante su dolor. Sé que nada de lo que haga va a traer de vuelta a su hijo. Pero prometo que voy a dedicar el resto de mi vida tratando de honrar su memoria y la de todas las víctimas». Doña Guadalupe solo asintió, con las lágrimas escurriendo silenciosamente por su rostro. Ese momento se convirtió en un parteaguas para Regina. Se dio cuenta de que su viaje de redención no se trataba de aliviar su propia culpa, sino de honrar la memoria de quienes habían sufrido a causa de sus acciones. Después de meses de investigación, Regina fue formalmente acusada de negligencia criminal, soborno y ocultamiento de patrimonio. Su sentencia incluyó prisión domiciliaria de 2 años, trabajo comunitario en centros médicos de rehabilitación y el pago integral de indemnizaciones para todas las víctimas. Aceptó todas las condiciones sin impugnación. «Su señoría», dijo ella al juez durante la audiencia de sentencia, «acepto íntegramente la sentencia. Solo quisiera pedir permiso para continuar trabajando voluntariamente en el taller mecánico del señor Javier, ayudando a otras personas con discapacidad». El juez, sorprendido por la petición, consultó al fiscal y a los abogados de las víctimas antes de responder. «Considerando que las víctimas no se oponen y que esto forma parte de su rehabilitación, autorizo que mantenga ese trabajo además de las horas de trabajo comunitario determinadas». Regina sintió una mezcla de alivio y determinación. Tendría la oportunidad de continuar aprendiendo y ayudando. El fondo de indemnización que creó con los recursos repatriados terminó siendo más sustancial de lo que muchos esperaban. Regina había transferido millones de pesos a cuentas en el extranjero a lo largo de los años, dinero que ahora regresaba para compensar al menos financieramente el sufrimiento que había causado. Luis y Gabriela usaron su parte de la indemnización para liquidar las deudas médicas y montar un pequeño negocio de consultoría en accesibilidad. Luis descubrió que su experiencia como usuario de silla de ruedas, combinada con su conocimiento técnico, lo calificaba para ayudar a las empresas a volverse más inclusivas. «Es irónico», comentó con Javier un día. «De cierta forma, el accidente me dio un propósito que no tenía antes». Javier negó con la cabeza. «Siempre tuviste propósito, hermano. El accidente solo cambió la dirección». «Tal vez. Pero no puedo negar que ayudar a otras personas con discapacidad me da una satisfacción que el trabajo en la fábrica nunca me dio». «Y Regina, ¿qué opinas del trabajo que está haciendo?». Luis pensó un momento antes de responder. «Al principio pensé que era puro teatro, ¿sabes? Otra actuación para ganar simpatía. Pero con el tiempo, creo que el cambio es real». «¿De verdad la perdonaste?». «Estoy en el proceso. El perdón es algo que sucede poco a poco, no de una sola vez. Cada día que ella trabaja honestamente, cada persona a la que ayuda de verdad, hace un poco más fácil dejar ir el coraje». En el taller mecánico, Regina se había convertido en una pieza valiosa del equipo. Su experiencia empresarial ayudaba a Javier a organizar mejor el negocio, mientras que su creciente conocimiento técnico la hacía capaz de realizar adaptaciones cada vez más complejas. Más importante aún, desarrolló una habilidad especial para conversar con nuevos usuarios de silla de ruedas que estaban luchando por aceptar su nueva realidad. Su propio viaje de fingimiento y posterior aceptación de la realidad le dio perspectivas únicas sobre las etapas psicológicas de la adaptación. «Lo primero que necesitas entender», le decía a un nuevo cliente, «es que aceptar ayuda no es debilidad. Yo pensé que fingir fortaleza me protegería, pero en realidad solo me aisló más». «¿Cómo así?», preguntó el cliente.
Pasé 2 años fingiendo ser algo que no era por orgullo y miedo. Perdí 2 años que pudieron haberse usado para ayudar de verdad a personas como tú. El orgullo no nos protege, solo nos impide crecer. Sus consejos eran eficaces porque venían de una experiencia real de transformación. Los clientes notaban que ella no solo repetía frases motivacionales vacías, sino que compartía lecciones aprendidas a través de un sufrimiento real. Un año después de su sentencia, Regina se había convertido en una figura respetada en la comunidad de personas con discapacidad de la ciudad, no por su riqueza o posición anterior, sino por el trabajo constante y genuino que realizaba todos los días. Durante una feria de accesibilidad organizada por el municipio, Regina se encontró con doña Guadalupe visitando un stand sobre tecnologías de asistencia. «Doña Guadalupe», dijo Regina tímidamente, «¿cómo está?» La señora mayor sonrió con tristeza. «Voy tirando, hija. ¿Y tú? ¿Cómo te estás adaptando a todo esto? Cada día es un aprendizaje. Todavía cargo con la culpa de lo que hice, pero ahora me motiva en lugar de paralizarme. Mi hijo estaría feliz de saber que algo bueno salió de todo ese sufrimiento. Espero algún día ser digna del perdón que usted me dio». Doña Guadalupe colocó una mano maternal en el brazo de Regina. «Ya lo eres, hija, ya lo eres». Esas palabras siguieron resonando en la mente de Regina por semanas. Estaba empezando a entender que la redención no era un destino, sino un camino. Cada día de trabajo honesto, cada persona ayudada, cada gesto de responsabilidad era un paso en esa jornada. Javier, que inicialmente había actuado movido por el coraje y el deseo de venganza, también pasó por su propia transformación. Observar a Regina luchar genuinamente por redimirse lo ayudó a procesar sus propios sentimientos sobre el accidente. «¿Sabes lo que aprendí?», le dijo a Luis durante una de sus visitas semanales al centro médico. «Que la venganza no cura nada. Pero la justicia real, cuando va acompañada de un cambio genuino, puede curar muchas cosas». ¿Regina realmente cambió? Creo que sí. No de la noche a la mañana, sino poco a poco. Al principio ella hacía las cosas porque tenía que hacerlas. Ahora las hace porque quiere hacerlas. Es diferente. ¿Y tú? ¿Tú también cambiaste? Javier sonrió. También. Antes la veía solo como la enemiga que destruyó a nuestra familia. Ahora veo a una persona que cometió errores terribles, pero que está genuinamente intentando arreglarlos. Es más complicado, pero también más humano. Humano es la palabra correcta, coincidió Luis. Todos somos capaces de cosas terribles y de cosas maravillosas. La diferencia está en las decisiones que tomamos. Durante el segundo año de su sentencia, Regina le propuso un proyecto ambicioso a Javier: crear un centro de capacitación especializada para que personas con discapacidad aprendieran oficios relacionados con la adaptación de vehículos y equipos. «Piénsalo bien», explicó ella. «¿Quién mejor para entender las necesidades de una persona en silla de ruedas que otra persona en silla de ruedas? Podemos capacitar a personas con discapacidad para que se conviertan en especialistas en accesibilidad». A Javier le pareció la idea interesante, pero práctica. «Va a necesitar mucho dinero para montar esto». «Tengo el dinero. Y más importante, ahora tengo la experiencia. Estos 2 años trabajando aquí me han enseñado más sobre negocios reales que décadas dirigiendo una empresa». «¿Cómo así?» «Cuando diriges una empresa desde la cima, estás aislado de la realidad. Tomas decisiones basadas en números y reportes, no en personas reales. Aquí, cada adaptación que hacemos cambia la vida de alguien de forma concreta. Es un trabajo que tiene un significado real». El proyecto del Centro de Capacitación Especializada se convirtió en una obsesión positiva para Regina. Pasó meses investigando las mejores prácticas de otros países, consultando expertos en educación profesional y, principalmente, hablando con personas con discapacidad sobre lo que les gustaría aprender. «Lo más importante», dijo Luis durante una de las reuniones de planeación, «es que esté dirigido por las propias personas con discapacidad, no para ellas». «Exacto»,
coincidió Regina. Cometí el error de creer que sabía lo que era mejor para mis empleados sin preguntarles. No voy a repetir ese error. El centro se inauguró 2 años después de la sentencia de Regina, el mismo día en que ella completó su periodo de arresto domiciliario. La ceremonia de inauguración fue pequeña y sencilla, pero significativa. Luis fue el primer instructor contratado, enseñando sobre adaptaciones tecnológicas. Gabriela creó un curso sobre administración de pequeños negocios dirigido a emprendedores con discapacidad. Javier se convirtió en el instructor principal de adaptaciones automotrices. Regina, por su parte, asumió la coordinación general y creó un curso sobre ética empresarial y responsabilidad social, usando su propia experiencia como ejemplo de lo que no se debe hacer. El mayor error que cometí, les decía a sus alumnos, fue creer que la ganancia lo justificaba todo, que las personas eran solo recursos para ser explotados. Me llevó años entender que una empresa solo tiene éxito cuando toda la comunidad a su alrededor también prospera. Uno de sus alumnos, un joven que había perdido un brazo en una máquina mal diseñada en otra empresa, levantó la mano. Maestra Regina, ¿cómo sabemos si un jefe realmente se preocupa por nuestra seguridad o solo está fingiendo? La pregunta impactó profundamente a Regina. Pensó cuidadosamente antes de responder. Observen las acciones, no las palabras. Un jefe que realmente se preocupa invierte en equipos de seguridad aunque sea caro. Escucha cuando ustedes reportan problemas aunque sea inconveniente. Y sobre todo, está dispuesto a reducir ganancias para garantizar que todos regresen a casa enteros al final del día. ¿Y si no es así? Entonces ustedes tienen derecho de exigir que lo sea, o de buscar otro lugar para trabajar. Nunca acepten que su seguridad se comprometa por el dinero de alguien. Esas clases se volvieron extremadamente populares, no solo entre los alumnos del centro, sino en la comunidad en general. Regina descubrió que enseñar sobre sus errores era una forma poderosa de prevenir que otros los repitieran. 3 años después de su sentencia, Regina recibió una llamada inesperada. Era de un periodista investigativo que había cubierto el caso original del accidente. Señora Regina, estoy preparando un reportaje sobre transformación y segundas oportunidades. Me gustaría incluir su historia. ¿Estaría dispuesta a dar una entrevista? Regina dudó. Ella había aprendido a valorar su privacidad y no estaba segura de querer exposición pública nuevamente. Puedo preguntar cuál es el enfoque del reportaje. Estoy investigando cómo personas que cometieron crímenes graves pueden genuinamente transformarse y contribuir a la sociedad. Su caso es uno de los más notables que he encontrado. Necesito pensarlo y hablar con las familias de las víctimas. No quiero hacer nada que pueda lastimarlas nuevamente. Claro, de hecho, ya hablé con varias de ellas. Fue Luis Mendoza quien sugirió que la buscara. Esto sorprendió a Regina. Ella no esperaba que Luis la recomendara para un reportaje. Después de consultar a todas las familias involucradas y recibir el apoyo de la mayoría, Regina aceptó la entrevista. El reportaje, cuando se publicó, causó un impacto significativo. No porque romantizara su historia o minimizara sus crímenes, sino porque mostraba de manera cruda y honesta cómo la responsabilización verdadera puede llevar a una transformación genuina. El reportaje incluía entrevistas con Luis, Javier, doña Guadalupe y otros afectados por el accidente. Todos hablaban sobre cómo el proceso de responsabilización de Regina había contribuido a su propia sanación emocional. Verla enfrentar las consecuencias de forma honesta me ayudó a cerrar un ciclo, explicó Luis en la entrevista. No significa que olvidé lo que pasó, pero significa que puedo seguir adelante sin cargar con ira. Al principio yo quería venganza, admitió Javier. Quería verla sufrir como nosotros sufrimos, pero descubrí que la verdadera justicia es cuando alguien se transforma hasta el punto de nunca más repetir los mismos errores. El reportaje generó discusiones nacionales sobre justicia restaurativa, segundas oportunidades y el papel de la responsabilidad personal en la transformación social. Regina, sin embargo, prefería mantener el enfoque en el trabajo diario.
El centro de capacitación especializada se había expandido y ahora ofrecía cursos en varias ciudades de la región. Cientos de personas con discapacidad habían encontrado nuevas oportunidades profesionales a través de los programas. Lo que más me enorgullece, dijo durante una reunión con el equipo del centro, no son los números ni la publicidad. Es recibir un mensaje de un exalumno diciendo que consiguió un empleo y está sosteniendo a su familia con dignidad. ¿Y qué es lo que más la motiva a continuar?, preguntó Gabriela. Regina pensó por un momento. La certeza de que cada persona que ayudamos hoy es una pequeña reparación por la vida que pude haber salvado si hubiera tomado decisiones diferentes en el pasado. No puedo deshacer el mal que causé, pero puedo intentar crear suficiente bien para equilibrar la balanza. ¿Crees que algún día vas a lograr perdonarte a ti misma?, preguntó Luis. No lo sé, y tal vez no sea necesario. La culpa que siento me mantiene vigilante. Me recuerda nunca más tomar atajos morales. Si me perdonara por completo, tal vez perdería esa vigilancia. Pero no puedes vivir eternamente en penitencia, observó Javier. Ya no es penitencia, respondió Regina. Es propósito. Encontré un propósito que tiene sentido para mí y que beneficia a otras personas. Es más de lo que merecía tener. 5 años después de su sentencia, Regina organizó una ceremonia especial, no para celebrar, sino para reflexionar sobre el camino recorrido y renovar su compromiso con las víctimas y sus familias. La ceremonia se llevó a cabo en el mismo centro médico donde ella había sido confrontada con la realidad de sus crímenes años antes. Esta vez, sin embargo, llegó caminando, cargando flores para cada familia afectada por el accidente. Roberto estaba presente, ahora con más movilidad, gracias a los avances en sus tratamientos y a los equipos financiados por la indemnización. Javier estaba a su lado, ya no como verdugo de Regina, sino como compañero en su camino de redención. Doña Guadalupe, más frágil, pero aún lúcida a sus 72 años, también estaba allí. Se acercó a Regina y susurró: «Mi hijo estaría orgulloso de ver cómo transformaste tu dolor en esperanza para otros». «Gracias por darme la oportunidad de intentarlo», respondió Regina, sus palabras cargadas de gratitud genuina. Durante la ceremonia, Regina leyó una carta que había escrito para cada víctima. «Sé que ninguna palabra puede deshacer el sufrimiento que causé. Sé que ninguna acción puede restaurar lo que se perdió. Pero prometo que cada día que me quede será dedicado a honrar la memoria de quienes partieron y a apoyar a quienes quedaron. Prometo que nunca más permitiré que el lucro se anteponga a la vida humana. Prometo que usaré mi experiencia para enseñar a otros a no cometer los mismos errores. Esta no es una promesa para obtener perdón, sino una promesa para asegurar que el sufrimiento de ustedes no fue en vano». Después de la ceremonia, una joven periodista se acercó a Regina. «Señora Regina, después de todo lo que ha vivido, ¿qué consejo les daría a otros empresarios?». Regina pensó cuidadosamente antes de responder. «Que recuerden siempre que detrás de cada número en una hoja de cálculo existe una persona real, con una familia real. Que el éxito empresarial que se construye sobre el sufrimiento de otros no es éxito. Es una ilusión que tarde o temprano se derrumba. Y sobre todo, que nunca es tarde para hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta todo lo que tienes. Y para las personas que han cometido errores graves como los suyos, que dejen de huir, que enfrenten las consecuencias con valentía y que dediquen el resto de sus vidas a reparar lo que sea posible reparar. Que entiendan que la redención no es un destino, es un camino que eliges recorrer todos los días». 10 años después del accidente original, el Centro de Capacitación Especializada se había convertido en una referencia nacional en educación profesional para personas con discapacidad. Regina, ahora con cabello canoso y manos permanentemente marcadas por el trabajo en el taller mecánico, todavía coordinaba las actividades diarias. Roberto se había convertido en un consultor respetado en accesibilidad, trabajando con empresas para asegurar que implementaran prácticas inclusivas reales, no solo cosméticas.
Javier expandió su taller a 3 sucursales, todas especializadas en adaptaciones y todas empleando a personas con discapacidad en puestos de liderazgo. Doña Guadalupe, a sus 77 años, había creado una fundación en memoria de su hijo que financiaba investigaciones sobre seguridad industrial. Durante la reunión anual de evaluación del centro, Regina presentó una propuesta que sorprendió a todos. Quiero apartarme de la coordinación general y pasar a una posición de consultora. Es hora de que el centro sea dirigido completamente por personas con discapacidad. Pero Regina, protestó Gabriela, tú construiste esto. ¿Por qué quieres irte? No quiero irme. Quiero que el centro evolucione para ser lo que siempre debió haber sido. Una iniciativa liderada por la propia comunidad a la que sirve, no por alguien externo, aunque esa persona tenga buenas intenciones. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Roberto. Quiero comenzar un nuevo proyecto, un instituto que trabaje con empresarios antes de que cometan los errores que yo cometí. Prevención en lugar de reparación. La idea del Instituto de Integridad Corporativa nació de esa conversación. Regina usó sus contactos restantes en el mundo corporativo para crear un programa de consultoría que ayudaba a las empresas a implementar prácticas realmente éticas. Pero a diferencia de otras consultorías, esta tenía un diferenciador. Todos los consultores eran personas que habían sido víctimas de prácticas empresariales negligentes o personas que, como Regina, se habían hecho responsables por errores pasados. ¿Quién mejor para enseñar sobre los riesgos de la negligencia que quien vivió sus consecuencias?, explicaba Regina a posibles clientes. El instituto empezó pequeño, pero creció rápido cuando los empresarios se dieron cuenta de que las ideas que ofrecía eran únicas y valiosas. Durante una conferencia para ejecutivos de una gran empresa constructora, Regina contó su historia completa, desde el accidente hasta su transformación. La pregunta que deben hacerse no es cómo puedo evitar que me descubran, sino cómo puedo garantizar que nunca haya nada que descubrir, dijo ella a la audiencia. Uno de los ejecutivos levantó la mano. ¿Pero eso no afecta la competitividad? Invertir en seguridad es caro. Regina sonrió con tristeza. ¿Saben cuánto me costó no invertir en seguridad? Más de 50 millones de pesos en indemnizaciones, mi reputación, mi libertad y casi mi humanidad. Invertir en seguridad desde el principio habría costado una fracción de eso. ¿Y el aspecto humano? ¿Cómo lidiar con la presión por los resultados? Recuerden que cada empleado tiene una familia que lo espera en casa. Cuando toman una decisión, imaginen explicarle a la esposa de alguien por qué recortaron los costos de seguridad que podrían haber salvado la vida de su esposo. Si pueden dar esa explicación y dormir tranquilos, entonces quizá no sean aptos para puestos de liderazgo. Sus conferencias eran impactantes porque no ofrecían soluciones fáciles ni moralmente ambiguas. Forzaban a los oyentes a enfrentar las implicaciones reales de sus decisiones. 15 años después del accidente, Regina recibió una llamada que la emocionó. Era de un joven ingeniero que había asistido a una de sus conferencias años antes. Señora Regina, quería agradecerle. Gracias a su conferencia, convencí a mi empresa de revisar un proyecto que podría haber causado un accidente grave. Probablemente salvamos vidas. ¿Cómo es eso? Encontramos fallas de seguridad en un equipo que se iba a instalar en una fábrica. Mis superiores querían aprobarlo de todos modos para no retrasar el cronograma, pero recordé su historia e insistí en que lo corrigiéramos primero. ¿Y lo lograste? Lo logré. Tardó 3 meses más, pero cuando probamos el equipo corregido, descubrimos que la versión original realmente habría causado un accidente grave. Regina sintió una emoción profunda al escuchar esas palabras. Era la confirmación de que su camino de redención estaba generando resultados concretos. Gracias por contármelo, dijo ella. No te imaginas lo importante que es para mí saber que algo bueno salió de toda esta historia. En realidad, quería proponerle algo. Nuestra empresa quisiera contratar al instituto para capacitar a todos nuestros gerentes.
Queremos garantizar que la cultura de seguridad sea prioritaria en todos los niveles. Contratos como ese se volvieron comunes. El instituto creció hasta tener un equipo de 20 consultores, todos con historias personales que daban peso a sus consejos. Luis se unió al instituto como consultor senior, aportando una perspectiva única sobre cómo implementar la accesibilidad real en entornos corporativos. Lo que descubrí, decía él en sus propias conferencias, es que la accesibilidad beneficia a todos, no solo a las personas con discapacidad. Cuando una empresa se vuelve verdaderamente inclusiva, se vuelve más creativa, más eficiente y más humana. Javier creó un programa específico para empresas de servicios, enseñando cómo adaptar los procedimientos para atender a clientes con diferentes necesidades. No se trata de caridad, explicaba él. Se trata de entender que los clientes con discapacidad representan un mercado significativo y que atenderlos bien es un buen negocio, además de ser lo correcto. Doña Guadalupe, incluso a una edad avanzada, participaba ocasionalmente en las actividades del instituto, contando su historia como madre de una víctima y enfatizando el impacto humano de las decisiones corporativas. Ustedes deben entender, decía ella a las audiencias, que cada decisión que toman afecta a familias reales. No somos meros números en una estadística. 20 años después del accidente original, Regina estaba preparando su retiro. A los 58 años, había dedicado 2 décadas enteras a la reparación de sus errores y a la prevención de otros similares. Durante una reunión final con el equipo del instituto, reflexionó sobre su trayectoria. Cuando todo comenzó, creía que podría fingir mi camino para escapar de las consecuencias. Pensé que manipular la compasión de las personas sería más fácil que enfrentar mi responsabilidad real. ¿Y qué cambió?, preguntó Luis. Descubrí que la única forma real de lidiar con la culpa es transformarla en acción positiva. No puedo deshacer el pasado, pero puedo influir en el futuro. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento?, preguntó Javier. Regina pensó durante un largo momento. No haber tenido el valor de hacer lo correcto desde el principio. No me arrepiento del proceso que viví después, porque me transformó en una mejor persona. Pero lamento profundamente que haya sido necesario tanto sufrimiento para aprender lecciones que debería haber sabido desde siempre. ¿Y de qué te sientes más orgullosa? De las personas que están en esta sala. Transformaron su dolor en sabiduría, su enojo en motivación para ayudar a otros. Eso es mucho más noble que cualquier cosa que yo haya hecho. Durante su ceremonia de retiro, Regina recibió un homenaje inesperado. Una placa firmada por cientos de personas que se habían beneficiado del Centro de Capacitación Especializada y del Instituto. La placa decía: para Regina Villarreal, que nos enseñó que nunca es tarde para elegir hacer lo correcto. No merezco esto, dijo ella con la voz entrecortada por la emoción. Sí lo mereces, respondió Luis. No por quién eras, sino por quién elegiste convertirte. En la fiesta después de la ceremonia, una joven se acercó a Regina. Estaba en una silla de ruedas y llevaba el gafete de egresada del centro. Señora Regina, mi nombre es Amanda. Me gradué del centro el año pasado y conseguí un empleo en una empresa de tecnología adaptando software para personas ciegas. ¡Qué maravilla! ¿Cómo le está yendo? Es increíble. Pero quería contarle algo. Antes de conocer el centro, estaba muy resentida por mi discapacidad. Creía que el mundo me debía algo, ¿sabe? Entiendo. Pero trabajando en el centro, viendo su historia y la de otros, aprendí que la vida no se trata de lo que nos pasa, sino de cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Esa es una lección valiosa. Y también aprendí que todo el mundo merece una segunda oportunidad, siempre y cuando esté dispuesto a luchar por ella de verdad. Aquellas palabras tocaron profundamente a Regina. Se dio cuenta de que su trayectoria había creado ondas que iban mucho más allá de lo que imaginaba. 2 años después de su retiro, Regina recibió una llamada de un joven periodista que estaba escribiendo un libro sobre transformación personal y responsabilidad social. Señora Regina, me gustaría incluir su historia en el libro.
pero no como un ejemplo de crimen y castigo, sino como un estudio sobre cómo alguien puede cambiar genuinamente. ¿Qué le interesa específicamente de la historia? El hecho de que usted no solo se arrepintió, sino que dedicó décadas a reparar activamente el daño causado. Es raro ver a alguien aceptar la responsabilidad de manera tan completa y trabajar tan constantemente para enmendar los errores. No fue altruismo, aclaró Regina. Fue necesidad. No podía vivir conmigo misma sin hacerlo. Pero esa honestidad es exactamente lo que hace valiosa su historia. Usted no se presenta como heroína, sino como alguien que encontró un camino constructivo para lidiar con errores terribles. El libro, cuando se publicó, se convirtió en un éxito inesperado. No porque romantizara la historia de Regina, sino porque ofrecía un ejemplo realista de cómo la asunción real de responsabilidad puede llevar a una transformación genuina. Muchos lectores le escribieron a Regina, contando sus propias historias de errores y buscando orientación sobre cómo repararlos. ¿Qué debo hacer?, preguntaba una carta típica. Cometí errores que lastimaron a personas y no sé cómo repararlos. Regina respondía personalmente a cada carta, siempre con el mismo mensaje básico: deja de huir, enfrenta las consecuencias, acepta la responsabilidad, dedícate a reparar lo que sea posible. Y sobre todo, trabaja para asegurar que otros no cometan los mismos errores. Algunas personas seguían sus consejos, otras no. Pero Regina sabía que sembrar semillas de responsabilidad en algunas mentes ya valía el esfuerzo. En una de sus últimas entrevistas públicas, a los 65 años, a Regina le preguntaron qué legado le gustaría dejar. Me gustaría que mi historia sirviera como ejemplo de que nunca es tarde para hacer lo correcto, pero que siempre es mejor hacerlo desde el principio. Me gustaría que los empresarios entendieran que el éxito construido sobre el sufrimiento ajeno no es éxito real. Y me gustaría que las personas que han cometido errores graves supieran que existe un camino de regreso, pero que exige coraje, trabajo y dedicación total. ¿Algún arrepentimiento sobre cómo manejó todo esto? Mi único arrepentimiento real es que tardé demasiado en encontrar el valor. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si hubiera enfrentado mis errores desde el principio? ¿Cuántas familias no habrían sufrido si hubiera priorizado la seguridad desde siempre? ¿Pero no cree que su transformación posterior compensó eso? No. Nada compensa la pérdida de vidas y la destrucción de familias. Mi transformación fue necesaria, pero no borra el pasado. Solo ofrece esperanza de que el futuro puede ser diferente. Regina vivió hasta los 79 años, dedicando sus últimos años a escribir un libro sobre integridad corporativa basado en su experiencia. El libro se convirtió en lectura obligatoria en muchos cursos de administración. Cuando falleció pacíficamente mientras dormía, Luis y Javier organizaron una ceremonia conmemorativa sencilla. Cientos de personas asistieron, exalumnos del centro, empresarios que habían sido influenciados por el instituto, familiares de víctimas del accidente original. Durante la ceremonia, Luis habló en nombre de todos. Regina nos enseñó que la verdadera medida de una persona no está en los errores que comete, sino en el valor que tiene para enfrentarlos y repararlos. Ella transformó su mayor vergüenza en su mayor legado. Javier añadió: ella demostró que nunca es tarde para elegir ser una mejor persona, pero sobre todo, demostró que esa elección tiene que renovarse todos los días a través de acciones concretas, no solo de palabras bonitas. El Centro de Capacitación Especializada y el Instituto continuaron operando después de su partida, ahora dirigidos completamente por personas que se habían beneficiado de sus programas. Su metodología de combinar responsabilización con acción reparadora se convirtió en modelo para programas similares en otros países. Una placa en la entrada del centro resume su filosofía: dedicado a aquellos que eligieron transformar el error en sabiduría, el dolor en propósito y la responsabilidad en redención. 25 años después del accidente original, Amanda, la joven que había conversado con Regina en la fiesta de jubilación, se convirtió en la nueva directora del centro.
durante su discurso de toma de posesión, dijo: «Regina nos enseñó que la vida nos da dos opciones cuando cometemos errores. Podemos huir de ellos o podemos enfrentarlos de manera que aseguremos que algo bueno surja del sufrimiento causado». Ella eligió el camino difícil y todos nosotros nos beneficiamos de esa elección. La historia de Regina se convirtió en un caso de estudio analizado en universidades, no como ejemplo de crimen corporativo, sino como demostración de que la transformación personal genuina es posible cuando va acompañada de acción constante y responsabilización completa. Su vida demostró que la redención no es un evento, sino un proceso, que el perdón debe ganarse a través de años de acciones consistentes, no obtenerse mediante palabras vacías, y que el verdadero arrepentimiento se manifiesta en la dedicación a prevenir que otros sufran las mismas consecuencias. Pero quizás su lección más importante haya sido que nunca es tarde para elegir hacer lo correcto, siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio completo por nuestras decisiones pasadas. El taller mecánico de Javier aún funciona, ahora dirigido por su hijo, quien aprendió de su padre tanto sobre mecánica como sobre la importancia de dar segundas oportunidades a personas que genuinamente se esfuerzan por cambiar. Luis, jubilado pero aún activo como consultor, cuenta con frecuencia la historia de Regina a jóvenes empresarios, siempre terminando con la misma pregunta: ¿qué tipo de legado quieren dejar? Doña Guadalupe, antes de fallecer a los 83 años, escribió una carta que pidió que se leyera públicamente. En ella decía: «Perdonar a Regina fue la mejor decisión que tomé, no por ella, sino por mí. El perdón me liberó del coraje y permitió que mi hijo fuera recordado por su vida, no por su pérdida». La silla de ruedas que Regina usó durante sus 2 años de fingimiento está expuesta en el Centro de Capacitación Especializada, no como trofeo, sino como recordatorio. Una placa a su lado dice: «En memoria de quienes realmente la necesitan y en honor de aquellos que eligen enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea». Fin de la historia. Queridos oyentes, ¿qué reflexiones despertó esta historia en ustedes? ¿Creen que Regina tomó las decisiones correctas al enfrentar sus responsabilidades? ¿Qué lecciones podemos sacar sobre la importancia de asumir nuestros errores y trabajar activamente para repararlos? Compartan sus opiniones en los comentarios, cuenten desde dónde nos escuchan y si han vivido situaciones en las que tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre responsabilidad personal. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para no perderse otras historias que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana.